Muy buenas tardes, de nuevo en nuestra acostumbrada cita de los jueves para seguir estudiando en la Biblia libro a libro, como nos hemos propuesto, estudiar todos los libros de la Biblia, empezando por Génesis hasta el Apocalipsis, y hacer un resumen cada jueves y que podamos tener una mayor comprensión teológicamente o herramientas para guiarnos en el entendimiento de cada libro y cómo van sucediendo los acontecimientos en la historia del pueblo de Israel, y que podamos entender hasta los evangelios por qué es tan importante enlazar o de alguna forma relacionar estos libros históricos con la aparición o el nacimiento de Jesús y su ministerio. De esta manera vamos a comprender que muchas de las cosas que Jesús hizo y cumplió en su vida en la tierra están muy relacionadas con la historia del pueblo de Israel. Y la semana pasada estábamos estudiando el primer libro de Reyes. Decíamos que Primera y Segunda de Reyes es considerado como un solo libro, como una sola historia que se le atribuye al profeta Jeremías, que la recopiló por historias y escritos y trató de organizarla y luego se dividió en estos dos libros, Primera y Segunda de Reyes. Decíamos que en el primer libro de Reyes, pues ya la muerte de Salomón provoca la división entre los hijos, ¿verdad? Se dividen los reinos por ambiciones y 10 tribus se van al norte y colocando como su capital Samaria, y 2 tribus, la de Judá y Benjamín, se van al sur y estas se llamarían el reino de Judá, y la del norte se llamaría el reino de Israel. Entonces, la capital del reino del norte sería Samaria y la capital del reino del sur sería Jerusalén. Y de esta manera se van dando los acontecimientos. Decíamos que durante ese periodo de Primera y Segunda de Reyes reinaron 40 reyes, 20 reyes en cada una de las divisiones del pueblo de Israel. Tanto 20 reyes como en el reino del norte, como 20 reyes en el reino del sur, de los cuales podemos sacar la conclusión que ninguno de los 20 reyes que reinó en el sur se apegó de alguna forma a los mandamientos que Dios había dejado escrito en su palabra, ni fueron temerosos de Dios. De hecho, hicieron 2 templos y en los 2 templos pusieron 2 becerros como algo muy simbólico que nos traía a memoria lo que pasó en el desierto, cuando el pueblo de Israel, al ver que no descendía Moisés, le dijo a Aarón que le edificara un becerro de oro para adorarlo. Esto hizo también el reino del norte, por cuanto el reino de Judá, allí permaneció el arca de la alianza, ¿verdad? Y ellos permanecieron en el templo original en Jerusalén, que fue construido por Salomón. Entonces ellos sí trataron de alguna manera más puntual, no completa, de apegarse a lo que eran los mandamientos de Dios y a seguir su palabra y su ordenanza. Mas, sin embargo, también hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Lo vamos a ver en este segundo libro de Reyes, en donde el desenlace final es terrible para el pueblo de Dios, porque los 2 reinos caen y son asediados, ¿verdad?, por imperio, y muchos del pueblo se tienen que ir al exilio o cautivo por imperios de la época, como el imperio asirio o el imperio babilónico. Pero vamos a comenzar, porque aquí hay muchos puntos que tratar, y lo que hablábamos en la clase pasada de cómo Dios levanta en el reino del norte a un profeta llamado Elías por causa del pecado. Viene a ser Elías como un juez, a juzgar, a traer la palabra de Dios, y también de alguna forma
la consecuencia del pecado o el juicio por el pecado, y vemos ese enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal, ya que el rey Acab y la pseudo reina que él tenía, que era Jezabel, eliminaron el culto a Jehová o la adoración a Jehová y levantaron solamente templos al dios Baal. Entonces viene juicio de Dios y vemos que en el Monte Carmelo Elías derrota a los profetas de Baal y trata de restablecer por medio del juicio de Dios de nuevo que el pueblo se volviera al Señor. Y así termina con la muerte del rey Osías, con la muerte de Acab y el reinado de su hijo Acosías, termina el primer libro de Reyes. Y quiero leer cómo termina. Dice: Acosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. Recuerde que era la parte del reino del norte. ¿Cómo termina? Es un poco tratar de diferenciar, por eso lo dividí en dos. Dividí el estudio en los dos libros, no lo leí completo para que de alguna forma pudiéramos entender, porque cada libro de alguna manera, si no estás pendiente en la lectura, salta del reino del norte al reino del sur. Él te está contando la historia, los dos libros están contando la historia completa del pueblo de Israel, pero en muchas ocasiones estamos escuchando los relatos del norte o los relatos del reino del sur. En este caso, como termina el libro de Reyes, está hablando del reino del norte y dice: Acosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá. ¿Ve? Está comparando allí quien reinaba en el reino del norte y quien reinaba en el reino del sur. Josafat reinaba en Judá, lo que era Jerusalén, porque se había dividido después de la muerte de Salomón. Y dice el verso 52 del capítulo 22 de Primera de Reyes: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Volvemos a ver una y otra vez esta frase, porque el pueblo se separaba cometiendo pecado y adorando otros dioses y mezclándose con tribus que habitaban cerca de los territorios que el Señor les había entregado, los territorios de Canaán. Entonces dice el verso 52: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre. Esto es hablando de Acosías, el hijo de Acab, y el camino de su madre, esta era Jezabel, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Ok, estamos viendo que la continuidad del pecado, rey tras rey, volvían en el reino del norte a cometer pecado y a separarse de los mandamientos del Señor y a adorar otros dioses, en este caso a Baal. Aquí el hijo de Acab, Ocosías, vuelve a establecer el culto a Baal. Y vemos aquí en el capítulo 1 de Segunda de Reyes que en el reinado de Acosías dice, vamos a leerlo, empezando el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 1: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Estamos hablando de los moabitas, que los moabitas habitaban esa tierra también y estaban en pleito continuo, por cuanto Israel, cuando atravesaron el Jordán, liderados por Josué, ¿lo recuerda? Comenzaron a tener guerras con los habitantes de esa zona, y en este caso también los moabitas, para que los moabitas le cedieran lo que por herencia Dios le había dado, y eso ocasionó muchos conflictos y muchas guerras. Lo vimos en el libro de Jueces, en el libro de Ruth, en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, y ahora aquí en los Reyes también continúan esos conflictos. Entonces, para hacerle el relato corto, a Acosías le acontece una enfermedad y él trata de consultar a otros dioses. Él, por
la influencia que había en el reino del norte de las religiones paganas, él Acosías, por causa de su enfermedad, consulta a otros dioses. Lo vemos aquí en el versículo 2 del capítulo 1. Acosías cayó por la ventana de la sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y le dijo: y consultad a Baal Zebú, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tibista diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y dile: no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebú, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Entonces aquí vemos de nuevo la voz de Dios a través del profeta Elías trayendo juicio por causa del pecado de los reyes de Israel y por ir a consultar otros dioses. Entonces, Acosías, según profetizó, Elías muere. Y más que todo el libro de Segunda de Reyes, vamos a ver la sucesión también. Se habla mucho de la sucesión de Eliseo detrás de la muerte de Elías. Recuerde que Eliseo sucede a Elías como profeta de Israel o del reino del norte, porque Dios designó otro profeta, y esto cayó a cargo de Eliseo, para tratar de alguna manera de frenar y hablarle. Recuerde que la profecía siempre viene para alertar, para prevenirte del juicio que puede caer por causa de no detenernos en el pecado que estamos cometiendo. Y muchas veces también viene como juicio por causa de lo que ya hicimos y el Señor dio ese periodo de arrepentimiento y no lo tomamos. Eso aplica hoy en día todavía en nuestras vidas. El Señor nos habla a través del pastor, a través de la palabra, a través de la lectura bíblica cuando estamos leyendo la palabra, pero muchas veces nosotros hacemos oídos sordos o no queremos o no nos conviene entender, y luego recibimos la paga del pecado, el juicio que viene, y comenzamos a quejarnos o comenzamos a padecer ciertas circunstancias que las atribuimos muchas veces a Dios, pero son consecuencias de nuestros errores y de nuestro pecado. Entonces, vamos a leer un poco el capítulo 2, en donde Eliseo quiere, como es discípulo de Elías, quiere tomar esa posición una vez que Elías muera, una vez que Elías ciertamente no muere, sino que es arrebatado y llevado al cielo. Lo vamos a leer aquí en este capítulo 2. Y Eliseo está tratando de tener esa unción y seguir el legado de Elías. Y dice la Biblia, en el capítulo 2, verso 1, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Eliseo en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Desciende pues a Betel. Y saliendo Eliseo y los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Y acercándose a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y respondió: sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se separaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí.
y le dijo: cosa difícil has pedido, le dijo Eliseo. Si me vieres cuando fuere quitado, de ti te será hecho. Así más, si no, has hecho así. Mas si no, no será. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes, y alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se separaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y postrándose delante de él. ¿Ok? Entonces vemos aquí en este relato a un Eliseo que sigue fiel, que está anhelando con todo su corazón que Jehová lo use como usó a Elías, y en cada advertencia que Elías le da: quédate aquí en Jericó, quédate, no vayas al Jordán conmigo, el Eliseo no toma esa orden, sino que nombra a Dios y le dice: vive Dios, que yo te seguiré donde quiera que vaya. Ahora debemos entender este contexto y por qué los hijos de los profetas estaban a la expectativa de lo que iba a pasar. Recuerden algo: era la misma presencia de Dios la que iba a arrebatar a Elías de esta tierra, de la tierra de donde vivimos, en este cuerpo, en esta carne. Era una presencia divina, era un carro de fuego, hombres tirados por caballos y resplandeciente, ¿verdad? Una experiencia sobrenatural. Y debemos entender que no todos están santificados o están en santidad para poder resistir esa presencia. Y Elías lo sabía y estaba advirtiendo a Eliseo. Tenía que tener una santidad y una fe de que Dios lo iba a hacer para no perecer en el momento que eso ocurriera. Por eso, cuando él le pide una doble porción de la unción que tenía, le dice: te será dada solo si me ves partir, porque si no vas a perecer cuando esto ocurra y no podrás usar lo que pide. Entonces Eliseo permanece firme y ve partir a Elías en ese carro, en esa tromba de fuego que viene y lo retira. Cae su manto y comienza el ministerio profético de Eliseo, porque le es dada la unción de Elías. Y los profetas que estaban a la distancia, tontos no eran, porque no estaban tan convencidos de su santidad o de su corazón correcto como lo estaba Eliseo. Se quedaron del otro lado del Jordán y observaron. Al ver que Eliseo recibe el manto, ellos van y se postran delante de él, reconociendo la autoridad de Elías que ahora reposaba en Eliseo. ¿Por qué es importante esto? Porque Eliseo va a tomar una posición muy importante en los acontecimientos que ahora se van a desarrollar en el segundo libro de Reyes, porque es el profeta ahora que está tratando de llevar la palabra de Dios para que el pueblo de Israel no siga cayendo en idolatría y el pecado lo lleve a la destrucción o al cautiverio. Entonces vemos luego, ¿verdad?, cómo el reino del norte se enfrenta a Moab. Vimos que al principio Moab lo estaba acechando, y una de las primeras profecías de Eliseo es que Dios le dará la victoria sobre Moab. Entonces está tratando primeramente el Señor, ¿verdad?, de tratar con el pueblo y de que el pueblo entienda que Él lo sigue respaldando, que a pesar de su pecado, de su desobediencia, de su idolatría, Él envió un profeta y que deben hacer caso a la voz de este profeta para que no sigan
ese camino errado y ese pecado continuo que están cometiendo por hacer caso a otros dioses y a otros modelos que no fueron los establecidos por el Señor. Entonces, vemos un periplo de Eliseo en los territorios del norte, ¿verdad? Y el capítulo 4 nos narra uno de los milagros más resaltantes de Segunda de Reyes de Eliseo. Este es de una viuda, ¿verdad?, que tenía acreedores, y por causa de los acreedores le iban a ser quitados sus hijos, y estos iban a tener que ser esclavos o forma de pago por la deuda del padre que había muerto. Y la viuda le pide a Eliseo que le conceda, que la ayude. Entonces Eliseo le dice que vaya y busque tinajas, pero no pocas. Y le dice que las busque con sus vecinos, con la gente, pero que recopile muchas tinajas, porque las tinajas se van a llenar de aceite. Esto lo dice el capítulo 4. Entonces, la viuda hace caso, va con sus hijos, recopila las tinajas, y cuando viene el profeta, ¿verdad?, y dice que las tinajas van a comenzar a fluir de aceite, y Eliseo profetiza eso, y eso comienza a ocurrir, a tal punto de que la viuda paga su deuda, recupera a sus hijos, y con todo el aceite que siguió fluyendo y que llenó todas las tinajas hasta que todas quedaron completas, vivió tranquilamente casi el resto del tiempo de su vida, porque era algo muy valioso. Recuerde que el pueblo de Israel y el pueblo de Judá están cometiendo pecado contra Dios, y eso provocó una mala situación o que hubiera mucha escasez en los dos reinos, hasta tal punto que el aceite era algo muy preciado. Y esta viuda ve uno de los primeros milagros de Eliseo, al ver que de las tinajas comienza a fluir el aceite y ella puede sustentarse, ella y sus hijos, y aún pagar la deuda y vivir tranquilamente con el remanente que les quedó. Luego vemos una historia de Eliseo y la tsunamita. Ok. Vemos que Eliseo se sigue paseando por ese territorio donde hay también otras tribus. Recuerde que estamos hablando que hacia Samaria, hacia el reino del norte, habían otras tribus que se mezclaron con el pueblo de Israel y habitaban con ellos y lo llevaban a la idolatría. Entonces, dice la Biblia, para hacer el relato corto, le pido que lo lea en el capítulo 4, que esta tsunamita le dice a su esposo que le hagan un aposento al profeta que va a pasar por allí, que por qué no lo tienen allí en su casa, que sería bueno tenerlo. Y ellos hacen, ¿verdad?, un aposento, un pequeño aposento, y le ofrecen a Eliseo que se quede a dormir ahí, y le dan sustento. Y Eliseo se queda allí. Pero había una condición de esta mujer tsunamita, que no podía tener hijos. Entonces Eliseo viene y le promete que un año después de que ella hizo esto, iba a abrazar un hijo, una profecía. La mujer está como un poco incrédula y le dice: ¿por qué me dices estas cosas si yo no puedo tener hijos? Recordemos que para ella es indiferente, porque es tsunamita, no ha visto el poder de Dios que está en la boca de Eliseo como profeta. Sabe que es un hombre de Dios y que hace grandes prodigios, pero nunca esperó que le diera algo a ella, algo a cambio. No esperaba nada a cambio. Más Eliseo, por dirección de Dios, seguramente para honrarla por lo que ella estaba haciendo de hospedarlo, le concede esto. Y ella, como dice Eliseo, un año después tiene el hijo. Pero ocurre que el hijo, estando ya de cierta edad, está con su padre, ¿verdad?, en el campo, y muere. Y entonces
el criado de Eliseo, Jesse, está ahí con él cuando eso ocurre, ¿verdad? Y lo llaman y le dicen que el niño de la tsunamita ha muerto. Entonces entra otra vez una gran tristeza dentro de esa casa y es notificado Eliseo de que esto ocurrió. Y aunque Jaycee ora por él, no logra que el niño se recupere o reviva. Entonces vino Eliseo y, viendo la incredulidad de la tsunamita, le dice: tranquila, que todo va a estar bien. Y se mete al cuarto con el niño y comienza a orar y se acuesta sobre él. Entonces lo hace la primera vez y la segunda vez el niño revive. Y es otro milagro que hace Dios a través de Eliseo. Y la fama de Eliseo sigue creciendo. Hasta tal punto que más adelante un general del rey de Siria, que estaba asediando al reino del norte para conquistarlo, se entera que hay un hombre que opera estos milagros y él tiene una lepra, y va y manda mensajero para que Eliseo lo pueda sanar. Entonces Naamán, Eliseo le dice que tiene que hacer algo para que esa lepra le sea quitada, y lo envía a que se lave 7 veces en el Jordán. Y esto crea una controversia porque él era general de Siria. Y dice: ¿por qué este me insulta así? Me tengo que bañar en ese río de ellos, de Jerusalén, cuando aquí hay tantos ríos. Yo me puedo bañar en cualquier río. Si él quiere sanarme, que lo haga en cualquier otro río, menos en ese, despreciando el río Jordán. Sin embargo, Eliseo le dice: eso es lo que hay. Sí. En pocas palabras, esto es lo que hay. Si quieres sanarte, hazlo. Y él, a la final, a regañadientas, obedece y es sanado. Y sigue creciendo la fama de Eliseo dentro del pueblo de Israel. Mas, sin embargo, esto no evita que el pueblo siga desenfrenado cometiendo pecado. Luego hay un episodio donde él hace flotar un hacha que era prestada, y él hace flotar un hacha que era prestada, y eso también causó un gran revuelo, porque todo utensilio y todo aquello en una tierra que había escasez, y que el hacha era un instrumento para poder conseguir alimento, talar árboles y poder sustentarse, había caído al mar y por el peso se había hundido, y Eliseo la hace flotar. Entonces el pueblo de Israel se está comentando todos los milagros que está haciendo Eliseo, y que verdaderamente es un enviado de Dios y que deben ponerse a cuenta. Pero ahí estaba ya el asedio de Siria y de los otros pueblos que querían conquistar, y no se separan del pecado, y caen en la idolatría de nuevo, y el juicio de Dios viene sobre ellos. Y en el verso 17, capítulo 6, vemos allí antes de eso, todos los reyes que gobernaron mientras Eliseo estaba ejerciendo su ministerio, tanto en el reino del norte, no los voy a nombrar porque son nombres difíciles que no se nos van a quedar: Jotán, Pecai, Salum, Zacarías. Recuerden que eran 20 y 20 en cada reino. Entonces, en el capítulo 17, verso 6, vamos a leerlo: cae el reino del norte. Dice la Biblia en el capítulo 17 de Segunda de Reyes, verso 5, vamos a leerlo del verso 5: y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria. Recordemos que Samaria es la capital del reino del norte, denominado Israel.
y estuvo sobre ella 3 años. Y en el año 9 de Osea, rey de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Jalán, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medeos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificando lugares altos en todas sus ciudades, desde torre de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Es decir, aunque hacían el culto, los cultos a otros dioses, tratando de ocultarse, Dios estaba muy pendiente de la idolatría que ellos estaban ejerciendo y mandó este juicio. Y también Eliseo lo había profetizado, y cae el reino del norte, y por causa de esto, de la idolatría y del pecado de Israel. Quiero comentar algo porque el paso de Eliseo es muy importante, porque aún en nuestros días se sigue predicando sobre lo prodigioso que fue el ministerio profético de Eliseo. Y recuerden algo que quiero traer a contexto, que cuando Elías parte, Eliseo pide algo. Eliseo pide una doble porción de lo que había hecho Elías. Y entonces dice aquí el capítulo 13, vamos a leerlo, en el verso 14. Estaba Eliseo enfermo, ya va a morir Eliseo, de la enfermedad de que murió. No dice de qué enfermedad, pero dice que estaba enfermo. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y una saeta. Tomó él entonces un arco y una saeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Y entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afé hasta consumirlo. Y le volvió a decir: toma la saeta. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y él murió, y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Es decir, aún Eliseo muerto, ocurrió un milagro. Y este último milagro de Eliseo en la tumba duplicó exactamente los milagros de Elías. Se cumplió lo que Eliseo pidió, una doble porción. Pero también se cumplió la profecía que le dio, que Eliseo le dio al rey Joás. ¿Por qué? Porque él le dijo: golpea la tierra con la saeta, con la flecha, golpéala 5 veces para que derrotes a Siria,
mas el incrédulo solo lo hizo 3 veces. Y 3 veces fueron las veces que derrotó a Asiria, pero vimos en el capítulo 17 que los asirios terminaron derrocando terminaron conquistando al reino del norte y lo pusieron bajo esclavitud. O sea, abolieron, quitaron a los reyes, mataron a los reyes que habían, los esclavizaron, a otros los esclavizaron y se terminó entonces, termina disolviéndose el reino del norte y cae cautivo por el imperio de Asiria. Entonces continúa después de la muerte, ¿verdad? Asiria viene y toma la capital Samaria y comienza a gobernar desde allí, muy cerca y tratando de acercarse al otro reino, que era el reino de Judá, el segundo reino que estaba más al sur. Entonces, cuando cae Samaria, viene un rey denominado Senaquerib, Asiria trata de invadir Judá. Pero, sin embargo, Dios salva a Judá. Recuerde que en Judá había más justos, 12 de los 20 reyes fueron más justos, según nos enseñan estos libros, y solo 8 hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces había como más temor de Dios en Judá, en el reino del sur. Y este primer embate o ofensiva que tienen los asirios también para apoderarse del reino de Judá, que era el segundo reino del pueblo de Israel, no logran su cometido y Dios los libra. Pero terminan ellos, ¿verdad?, siendo conquistados por Babilonia. Y también cae el reino del sur y Babilonia, el rey Nabucodonosor, conquista al reino del sur, al reino de Judá, y los nobles son llevados cautivos y nombra un gobernador allí en el reino, ¿verdad? Y vamos a ver allí luego las historias de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, porque estos nobles, los hijos de los príncipes de Judá, del reino de Judá, son tomados cautivos, porque esa era la costumbre de los babilónicos, llevarse los nobles y colocarlos en lugares estratégicos para de alguna manera presionar al pueblo, diciendo: tenemos a tus príncipes, a tus reyes, y los vamos a hacer gobernadores, los vamos a integrar a nuestro reino, pero ya no serán un reino, sino que dependerán de este reino babilónico. Entonces, esto ocurre y vemos cómo en estos capítulos, 25 capítulos de Segunda de Reyes, la caída de los dos reinos divididos, tanto el reino del norte, que su capital era Samaria, y el reino del sur, Judá, que su capital era Jerusalén. Y entonces ahora vemos entrar al invasor hasta Jerusalén y profanar el templo de Dios, y el pueblo huye y hay un remanente que no es capturado por los babilonios, que también huye a Egipto. Y vemos cómo termina el Segunda de Reyes con todo el pueblo de Israel disperso. Uno conquistado por los asirios y el reino del sur, Judá, conquistado por los babilónicos, y un remanente del pueblo que no fue capturado, que huye a Egipto. Y vemos la primera dispersión del pueblo de Israel por causa del pecado. Trajo consecuencias el pecado, y el pecado produjo esa falta o esa desobediencia contra Dios, produjo que el respaldo de Dios se apartara de ellos, y la consecuencia del pecado llevara a dividir y a llevar cautivo a los dos reinos del pueblo de Israel. Tanto el reino que se había dividido, el reino del norte, su capital Samaria, y el reino del sur, Judá, su capital Jerusalén.
Y vemos cómo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel es cautivo por imperios extranjeros y comienza una cautividad que lo vamos a estudiar, a seguir estudiando en el primer libro de Crónicas de el siguiente estudio bíblico de la próxima semana. Entonces ya comenzaremos con el primer libro de Crónicas, analizar el primer libro de la Crónica, que son historia de este cautiverio del pueblo de Israel y un resumen de cómo llegaron hasta allí y cómo fue que paso a paso terminaron disolviéndose los dos reinos y algo más de esta historia interesante del pueblo de Israel. La semana que viene estaremos estudiando entonces más de estas crónicas en el primer libro de Crónicas. Y este también tiene dos, está separado por dos, primera y segunda de Crónicas. Y es muy interesante porque muchas de las cosas que estudiamos en los evangelios tienen que ver mucho con esta historia del pueblo de Israel y cómo Dios tiene que necesariamente, para poder consolidar a su pueblo y darle un rey, como lo prometió, de la descendencia de David, que reinaría para siempre, tiene que enviar a su propio hijo en un plan perfecto de redención para que por medio también del Espíritu Santo, el pueblo de Israel o la descendencia, los hijos de Abraham, de los cuales todos aquellos que recibimos a Jesucristo formamos parte, podamos tener una herramienta o una gracia que nos es dada para volvernos una y otra vez al Señor cuando pecamos. Esto no ocurría con el pueblo de Israel, tenía que seguir leyes y estatutos, los cuales no hacía y continuamente caía en pecado, en desobediencia, que llevaban muchas veces a la destrucción, a la escasez, a la hambruna y también a ser conquistados por otros imperios y llevados cautivos como esclavos. Entonces, la semana que viene los espero aquí para que continuemos este interesante estudio bíblico con el primer libro de Crónicas. El Señor me los bendiga grande y poderosamente.